A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos? Por que a guerra da Rússia e da Ucrânia demora 4 anos quando todo mundo já sabe o que vai dar naquela guerra? Quem é que não sabe o que vai acontecer naquela guerra? O Putin vai ficar com o que já conquistou, o Zelensky vai se contentar com o que perdeu e vai ter um acordo. Se é isso, por que não fazem logo? Ou seja, vocês acham normal o presidente Trump todo dia ficar dizendo: eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior exército do mundo? Por que ele não fala: eu tenho a maior capacidade de produção de alimento do mundo, eu tenho como distribuir alimento? Por que não fala? Não era muito mais simples? Isso soaria melhor nos nossos ouvidos? Más de 2 semanas han pasado desde que Israel y Estados Unidos lanzaran su agresión contra Irán y a estas alturas el panorama no parece pintar demasiado bien ni para Trump ni para Netanyahu. En las primeras horas de la guerra, Trump aseguraba que lograría sus objetivos en cuestión de días, luego corrigió al alza, después habló de unas semanas. Las semanas empiezan a correr y nada indica que esa victoria prometida vaya a materializarse. Sí, mataron al ayatolá Ali Jamenei, a varios altos cargos militares y políticos y de paso a miles de civiles, pero Irán no tardó en cerrar filas y ordenar la sucesión en la jefatura política y militar del país. La designación de Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei y representante del ala más dura de la política exterior iraní, enterró de golpe la fantasía occidental de una capitulación ordenada del régimen. Es decir, decapitaron, sí, pero no quebraron, al contrario, endurecieron lo que ya era duro. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuál es el plan? Y la respuesta parece ser que no lo hay, o mejor dicho, que estamos ante esa doctrina tan familiar del imperialismo tardío. Según va viniendo, vamos viendo una guerra improvisada guiada por intuiciones, egos y sobremesas familiares. Abro comillas: basado en lo que me dijo Jared Kushner, pensé que Irán nos atacaría. Cierro comillas. Llegó a decir Trump en una de sus recientes declaraciones. Ay, Donald, qué mal asunto fiarse del yerno de la casa cuando uno decide incendiar Medio Oriente para probar suerte con una pequeña guerra victoriosa. El balance provisional es bastante elocuente: ni caída de régimen, ni desmantelamiento del programa nuclear. Lo que sí hay es muerte, destrucción, inestabilidad, sacudida de los mercados internacionales, y el impacto, como siempre, lo pagará la clase trabajadora de todo el mundo. En Irán, el saldo ya supera los 1.100 civiles asesinados en apenas 12 días. Según el Ministerio de Salud iraní, casi el 30% de las víctimas son niños. Y no estamos hablando únicamente de instalaciones militares o infraestructuras estratégicas, como intenta vender la propaganda de guerra. Entre los más de 3.000 objetivos atacados por Estados Unidos e Israel figuran hospitales, centros médicos, bancos de sangre, instalaciones deportivas, barrios residenciales. O sea, la vida civil convertida en blanco legítimo. Y si ampliamos el foco, la fotografía regional es todavía más escalofriante. En Líbano, la cuenta se acerca a las 4.000 personas asesinadas. En Gaza, el genocidio sigue avanzando como parte del mismo proyecto político del Gran Israel. Más de 73.000 personas asesinadas, unas 165.000 mutiladas, el 90% de la población desplazada. Según estimaciones de Naciones Unidas, reconstruir Gaza llevaría 80 años. 80 años para levantar lo que unas cuantas decisiones criminales destruyeron en meses. Eso, claro, si es que antes no terminan de hacerla absolutamente inhabitable. Y todavía hay quien piensa que todo esto está muy lejos, que ocurre en otro mapa, en otra lengua, bajo otras banderas y que por tanto no nos afecta. Pues bien, hoy en la base América Latina vamos a despejar esa confusión, porque esta barbarie sí nos golpea. Nos golpea en términos humanitarios, por supuesto, nos golpea en términos económicos, con energía, inflación, cadenas de suministro y mercados alterados, pero también nos golpea políticamente, geopolíticamente, estratégicamente.
porque del desenlace en Irán depende mucho más que el futuro inmediato de Medio Oriente. Depende también la lógica que Washington y sus socios quieran aplicar en otras regiones del mundo. Si triunfa la impunidad en Irán, se ensaya el presidente para América Latina. Si la ley del más fuerte vuelve a imponerse sin costo alguno, entonces nuestras soberanías, nuestros recursos y nuestras democracias entran aún más claramente en la zona de riesgo. Así que las campanas doblan por todas. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Más de 2 semanas de esta guerra criminal en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel. Nuestros compañeros han estado haciendo una muy buena cobertura, pero bueno, no queremos quedarnos de lado, ¿verdad, Marco Teruggi? Tenemos también cosas que aportar. Totalmente, porque América Latina no está de lado y tal vez alguna irresponsabilidad de algunos presidentes es pensar que no formamos parte del desenlace de lo que va a pasar en Irán. Así que vamos a ver primero en qué situación está la guerra y segundo, cómo afecta a América Latina y qué posiciones hay en nuestra región y por qué es tan importante para nosotros y nosotras esta guerra. El otro día comentamos tú y yo que algunos amigos nos piden nuestros capítulos, nuestros programas sobre lo que está pasando en Irán, porque como que no se fían demasiado las coberturas de los medios latinoamericanos, ¿no, Estefanía? Exactamente, hoy vamos a ver por qué, cómo nos están vendiendo esta guerra como algo que realmente nos beneficia, Inés, que tú lo estás viendo mal. Esto le beneficia a nuestra región. Vaya, una guerra que beneficia. ¿A quién le va a beneficiar? Vaya. También hoy nos va a acompañar doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET en Argentina, analista de la geopolítica, Bernabé Malacalza. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Ya van 13 días desde que Israel y Estados Unidos decidieron atacar la República Islámica de Irán con aquel primer gran impacto que fue la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Siempre es importante recordarlo. Se trató de un ataque lanzado desde Teherán y Washington que ocurrió sin que hubiera evidencia de que Irán iba a atacar y tampoco que dicho ataque de Irán, en el cual no había evidencia, iba a ser inminente. Y sin evidencia ni inminencia de un ataque no hay legalidad para ningún país para poder justificar que ataca, ni siquiera el argumento de la legítima defensa. Sí, ya sé, la legalidad internacional está en terapia intensiva en esta época y acá lo hemos venido diagnosticando, pero no es porque algunas potencias hacen como que ya no existe, que efectivamente no existe. Entonces, lo primero es señalar que este ataque que comenzó hace 13 días no tiene basamento legal, no tiene legitimidad, sino que es una guerra punitiva que lanzaron 2 potencias contra Irán. Y también a estas alturas parece claro que Israel y Estados Unidos lanzaron una guerra que pensaron que sería rápida. El cálculo era que, golpeando la cúspide de la pirámide, al ayatolá, varios altos mandos políticos militares, provocaría un desmoronamiento de la pirámide desde abajo y una rendición desde arriba. Bueno, ya se habrán dado cuenta que nada de todo esto pasó. Tanto no ocurrió que Irán realizó bombardeos a objetivos en 10 países de la región como Israel, claro, y bases militares estadounidenses en Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Omán y una base militar británica en Chipre. Y sí, declararle la guerra a un país bajo la amenaza de destruir su sistema político y religioso provoca una reacción de esa magnitud. Es lo que se llama una guerra existencial. Pero Irán no solamente apuntó a la ampliación de objetivos militares para expandir el alcance de la guerra, sino que también buscó elevar el costo de la guerra. Y para eso apuntó a un lugar muy específico, el estrecho de Hormuz, un paso de 33 kilómetros de ancho por donde circula el 25% del petróleo del mundo. Sí, 25% del petróleo más el 30% del gas natural licuado por un estrecho que es 7 kilómetros más angosto que el Río de la Plata entre Argentina y Uruguay y en su punto más estrecho, para que, bueno, los del sur tengan una referencia precisa. El Río de la Plata. Ya vamos a la crisis petrolera que está abriéndose o ya se desató con el cierre del estrecho de Hormuz. Pero antes, señalar una primera conclusión que se extiende entre analistas y medios. Estados Unidos e Israel realizaron un error de cálculo en su ataque a Irán. Pensaron que sería rápido, que Irán no tenía capacidad de defensa suficiente, tampoco de contraataque y que el régimen se iba a desmoronar. Y bueno, ya pueden ver que no pasó hasta el momento y al contrario, Irán demostró
demostró la capacidad de resistencia internamente y de respuesta externa en una lógica de espiralización de la guerra. Algo así como, si caigo, caemos todos. Subestimar al enemigo no suele ser recomendable en la guerra, señores Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Y no, entonces crece ahora la pregunta de si existe una estrategia clara en la guerra, algo que a estas alturas no parece. Y además, si hubiera una estrategia, ¿cuál sería la estrategia de Israel y cuál sería la del Pentágono? Porque esta es una guerra a dos mandos, con objetivos además diferentes. Para Israel es una guerra planteada como existencial en su intento de eliminar a sus enemigos y remodelar la región, pero para Estados Unidos se trata de una guerra que no solo no es existencial, sino que responde a necesidades de Israel y puede alejar a Washington de su gran objetivo estratégico, su enfrentamiento con China. La falta de estrategia queda clara al ver los objetivos enunciados. Estados Unidos, por ejemplo, no habla ya de cambio de régimen como si dieran por hecho que no van a poder lograrlo, sino hablan de destrucción de capacidades militares. The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. Claro, es un discurso que permite una puerta de retirada. Y un dato más, la guerra cuesta plata y mucha plata. Solo la primera semana contra Irán implicó más de 11.000 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso. Una cifra que podría ser más alta aún si se agregan, por ejemplo, los costos relacionados con la preparación para los ataques. Así que a 13 días de iniciada la guerra tenemos que cuesta miles de millones de dólares en armas, que no se sabe cuál es realmente la estrategia, si es que la hay, y tampoco cuánto puede durar. Porque claro, Trump anuncia victorias inminentes en su intento de calmar las aguas, por ejemplo, de los mercados petroleros, pero a estas alturas del partido está claro que no se pueden hacer análisis serios en base a las declaraciones de Trump, porque un día dice una cosa y al otro día pues la contraria y luego todo lo contrario. Y la pregunta es en este contexto, ¿qué pasa con América Latina en esta guerra que pica, crece y se expande y tiene consecuencias globales, consecuencias políticas y económicas? Empecemos por lo económico, como es el gran tema de agenda petrolero, porque además hoy el nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei anunció que mantendrán cerrado militarmente el estrecho de Hormuz, abro comillas, debemos seguir utilizando esa palanca, dijo, o sea, presionar sobre el mercado global petrolero para que casi todos los países se vean afectados, los importadores por el aumento de precio y los exportadores de Medio Oriente por no tener cómo vender su petróleo por rutas alternativas en cantidad suficiente y comenzar a tener problemas de exceso de stock y en consecuencia una probable necesidad de cerrar los pozos petroleros, lo cual cuesta mucho dinero. Y eso tiene su traducción en América Latina, donde el mapa de afectaciones es diferente según los países. Los importadores netos como Chile, Perú o Uruguay tienen un impacto directo en el alza de precios de combustible que a su vez encarece al conjunto de la cadena. Otros países exportadores de combustible pueden beneficiarse como Brasil, Colombia o Guyana. Otros finalmente se encuentran en una posición intermedia como México, que tiene una producción petrolera y a su vez importa productos petroleros. Y por ejemplo, este año importó más de lo que exportó, dando lugar a una balanza comercial petrolera negativa y por lo tanto más sensible al aumento de precios internacionales. Y la presidenta se refirió a esto en la conferencia matutina. Sobre la actual escalada del conflicto en Medio Oriente y que se están disparando los precios del petróleo, ¿cómo estaría preparado México ante esta situación que es ajena? Bueno, ayer disminuyeron los precios, hubo dos temas que influyeron. Uno, el que se iban a utilizar las reservas estratégicas de distintos países, un anuncio en este sentido, y el otro, que el presidente Trump dijo que piensa que esta escalada pues no va a durar mucho tiempo, y eso hizo que bajara pues de manera importante ayer los precios comparado con lo que estaba el domingo, que llegaron a más de 110 dólares el barril. Para que tengan una idea, pues prácticamente el doble de lo que estaba hace 2-3 meses. Entonces, pues eso es bueno, pero lo mejor sería que llegáramos a la paz lo más pronto posible, para que no hubiera no solamente esta situación económica, sino principalmente vidas humanas en riesgo.
La declaración de Claudia Sheinbaum se refería al momento en el cual el petróleo dio un salto a más de $110 por barril para luego volver a bajar con el anuncio de que Estados Unidos liberaría parte de sus reservas estratégicas petroleras y ahora situarse en aproximadamente $100. Como pueden ver, la volatilidad es total y se mueve según las bombas, las declaraciones de Trump y también de Netanyahu y el nuevo ayatolá. De hecho, hoy mismo Trump publicó en su cuenta de Truth Social que Estados Unidos es por mucho el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. Pero como presidente, lo que es mucho más importante para mí es evitar que un imperio malvado, Irán, adquiera armas nucleares y destruya Oriente Medio o incluso el mundo entero. ¿Cómo huele eso a armas de destrucción masiva de Irak? La consecuencia de esa declaración, aumento de precios de petróleo. Ahora bien, el prisma económico es uno de los prismas por donde mirar la guerra y sus impactos en el continente. El otro gran enfoque es geopolítico, con el mapa de las posiciones, es decir, cómo cada presidencia, cancillería, toma posición ante lo que está pasando en una guerra que afecta de manera directa hoy por hoy a al menos 15 países y tiene consecuencias globales. Una primera intuición sería que es necesario cierta prudencia, llamar a desescalar y, abro comillas, llegar a la paz lo más pronto posible, como escuchábamos decir a Claudia Sheinbaum. En esa línea se situó también, por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien veíamos al principio, que pidió esta semana dijo textualmente, cese al fuego inmediato a todas las partes involucradas en la guerra. Pero dijo también algo más, la necesidad de, textualmente, prepararnos para defendernos. Cualquier día nos pueden invadir. Tal vez la conclusión más importante en medio de este caos global para quien quiera tener una posición nacionalista en medio de todo el mundo, donde varias potencias decidieron que llegó el fin del derecho internacional y no solamente el fin del derecho en sí, sino incluso de su puesta en escena, como que hacían que existía, pero en realidad no. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Y así como varios gobiernos llamaron al diálogo y a frenar la guerra, otros se alinearon con Estados Unidos. Lo hicieron de dos maneras posibles, o bien de manera indirecta, al participar, por ejemplo, de la cumbre organizada por Trump para presidentes latinoamericanos alineados con Washington en medio de la guerra contra Irán. Les recomendamos ver el programa que hicimos al respecto, la cumbre de los arrodillados. Allí estuvieron 12 mandatarios que optaron por incorporarse al nuevo mecanismo político-militar de Trump para la región. Y otros se alinearon de manera muy explícita y claro, para eso el mejor exponente fue el presidente argentino Javier Milei, para la sorpresa de nadie. Bueno, digamos, a Jope le molesta que yo sea un fuerte defensor de Israel y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Esto no le va a gustar a Hans Kemajope, seguro. A Walter Block sí. Por eso lo único que se puede hacer desde el Estado para maximizar la eficiencia es proveer el marco jurídico para que los individuos se intercambien entre sí sin miedo a la violencia de sus vecinos. Qué significativa está la frase, la violencia de los vecinos. Solo los principios morales que subyacen a la ley, pero vamos a ganar. Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo, dice primero. Y luego remata con, por si haría falta, vamos a ganar. Como si la guerra contra Irán fuera la guerra de Argentina. Una posición que sitúa a la Argentina en un lugar de alineamiento sobreactuado, el más sobreactuado de hecho en toda la región, algo que forma parte de la política de alineamiento total, explícito y absoluto que tiene Milei con Estados Unidos. Estados Unidos al que fue 16 veces desde que es presidente y con Israel donde ya realizó 2 viajes oficiales.
A ver, ¿y del lado de Irán en América Latina existe algún aliado todavía, Marco? Buena pregunta. Podríamos decir que el principal socio de Irán en la región era Venezuela, en una relación que se había fortalecido en gran parte por estar ambos enfrentados a las sanciones económicas de Estados Unidos. Digo era porque a partir del 3 de enero, cuando fue secuestrado Maduro, hubo un cambio en la política exterior venezolana orientada a las exigencias de Estados Unidos. De hecho, en el caso del ataque a Irán, Caracas sacó primero un comunicado lamentando profundamente que se haya optado por la vía militar y luego lo retiró, dando cuenta de un cambio de posicionamiento o de tensiones internas. Y otra cosa respecto a Irán y Venezuela, y es que existe la hipótesis de que Trump primero atacó Venezuela para apoderarse de su petróleo, para luego desde allí poder golpear a Irán. Eso es cierto en parte. Sí, efectivamente Washington comenzó a recuperar el control de la principal reserva petrolera del mundo, con cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo bajo tierra, pero es falso que pueda compensar el impacto del cierre del estrecho de Hormuz en lo inmediato con ese petróleo. Para ponerlo en perspectiva, Venezuela produce un poquito más de 1 millón de barriles diarios frente a los 20 millones que transitan por el estrecho de Hormuz. Esto es solo un 5% de lo que atraviesa este corredor marítimo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Por lo tanto, el petróleo venezolano no tiene capacidad para compensar en lo inmediato el descenso de oferta ligado al cierre del estrecho de Hormuz, pero sí, claro, en perspectiva, representa para Estados Unidos y sus empresas una reserva estratégica. Y aquí es importante pensar a mediano plazo, porque en las guerras que vendrán, así piensan los imperios, ¿no? Piensan en mediano plazo. El asunto es entonces que estamos ante una guerra que tiene, querramos o no, consecuencias que llegan hasta nuestro continente. Por la cuestión petrolera, que tiene una escala global, porque el continente no es ajeno a la reconfiguración geopolítica. Tanto así que Washington sabe perfectamente qué lugar quiere para América Latina y el Caribe en esta su estrategia, mientras que América Latina y el Caribe oscila. ¿Entre qué? Entre silencios, alineamientos irrestrictos con Washington o llamados a un cese al fuego que hoy es más enunciativo y simbólico, la verdad, que cualquier otra cosa. Y al continente esta guerra le debería importar y mucho. ¿Por qué? Porque en un mundo sin derecho internacional, quienes más pierden son los países pequeños, medianos, sin capacidad militar ante las grandes potencias, o sea, nosotros y nosotras en América Latina y el Caribe. O sea, todas nosotras. Gracias, compañero. Nuestra posición, ayer hablé con el presidente Petro, él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática pues en este momento lo que ocurre en Irán. Entonces, le dije que sí, que es importante, siempre además ha sido la posición de México buscar la paz. Entonces, primero, seguir trabajando en por todos los medios para que haya paz y que cesen pues las hostilidades, que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente. Efectivamente, a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente, pero estos medios dicen que a América Latina le favorece. A ver, cuéntanos. Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Revisar los diarios de los últimos meses es como asistir a una subasta donde están vendiendo tu propia casa, pero el subastador te convence de que estás haciendo el negocio de tu vida comprando tus propios muebles. Y sabemos que la guerra reciente contra Irán tuvo un impacto directo y brutal en América Latina. Sin embargo, lo que nos interesa analizar hoy en esta sección es cómo la prensa decidió empacar este sometimiento continental para venderlo al público, en lugar de explicar que la guerra contra Irán obligaba de manera conveniente a Washington a exprimir nuestros recursos y militarizar nuestras costas. Los medios decidieron contarnos la historia de un milagro económico repentino y de una desinteresada ayuda militar. Todo empezó con la cobertura del petróleo venezolano a finales de enero. El portal Investing replicó a la agencia Reuters con un título de una nota que dice con entusiasmo netamente corporativo: Citgo compra crudo venezolano por primera vez desde
del 2019. Y casi en simultáneo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió la famosa Licencia General 46, autorizando el comercio de petróleo venezolano. El trato de la prensa hacia este evento fue puramente financiero. Las notas periodísticas celebraban la reactivación del mercado, pero omitían sistemáticamente detallar que esta apertura comercial estaba estrictamente condicionada a que Caracas rompiera todos sus lazos diplomáticos y comerciales con Teherán y otros lugares antes de que cayeran las bombas que vimos recientemente. Exactamente, ya que la Licencia General 46, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 29 de enero de 2026 y su versión actualizada del 10 de febrero de 2026, autoriza ciertas actividades relacionadas con el petróleo venezolano, pero expresamente prohíbe transacciones que involucren a personas o entidades en Rusia, en la República Islámica de Irán, Corea del Norte y Cuba. Vaya, vaya. Luego, cuando el conflicto armado finalmente estalló y el estrecho de Hormuz fue cerrado, el enfoque mediático dio un giro fascinante hacia el oportunismo. Bloomberg en línea publicó: la guerra con Irán provoca la mayor crisis petrolera de la historia, y el portal Expansión de México bajó la noticia al terreno técnico para suavizar un poco el golpe. La razón poco conocida por la que el cierre del estrecho de Hormuz preocupa a las refinerías del mundo, muy poco conocida seguramente. Y France 24 remató con este titular: el petróleo latinoamericano gana valor estratégico ante el conflicto en Medio Oriente. Conflicto. Así hubo por lo menos una docena de analistas económicos celebrando que el barril del crudo supera los $100 y calculando las ganancias extraordinarias para nuestra región. Parecería que nos vendieron la idea de que América Latina se había sacado la lotería por una simple casualidad geográfica, borrando por completo el hecho de que Washington había diseñado este colchón energético interviniendo el Palacio Presidencial venezolano semanas antes de lanzar bombas en Irán. Mientras la prensa nos mantenía distraídos contando los barriles de petróleo, se instaló la cumbre del Escudo de las Américas, como ya les contamos aquí, y el Financiero enfocó su cobertura en el drama de las invitaciones. ¿Qué esta cumbre del Escudo de las Américas de Donald Trump? ¿Qué es, y por qué México no fue invitado? El diario argentino La Nación cubrió el alineamiento de su presidente, Javier Milei, donde Javier llamó enemigo a Irán y dijo ser el presidente más sionista del mundo. Perdón, Marco, lo tuve que repetir. Está muy bien, y la verdad que vale la pena subrayarlo para la historia. Solamente medios más críticos como El Destape rompieron el cerco publicando por qué Milei convirtió a la Argentina en un blanco de guerra. Es una pregunta que nos hacemos todavía. La mayoría de la prensa corporativa trató el ofrecimiento de tropas y las compras multimillonarias de armamento como valientes decisiones diplomáticas, y decidieron ignorar que involucrar a un país sudamericano en una guerra del otro lado del océano tiene consecuencias mortales y económicas reales para la población. Y para dimensionar esto, CNN en español publicó que Argentina fue el único país de América Latina que respaldó los ataques. La Cancillería argentina dijo que valora y apoya las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel, y la oficina de la presidencia emitió un comunicado celebrando la eliminación del líder extranjero, a quien calificó como una de las personas más malvadas de la historia de la humanidad. Pero al final de esta nota de por qué Argentina apoya a Estados Unidos, dice: las presuntas huellas de Irán en Argentina, más allá de Milei, Argentina también mantiene una relación difícil con la República Islámica de Irán debido al atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridos, y que se ha convertido, aún sin resolución, en una de las páginas más oscuras de la historia de Argentina. Marco, ¿podrías continuar leyendo? Sigo. La justicia del país sudamericano señala a diplomáticos y funcionarios iraníes como presuntos responsables del atentado a través del grupo militante islámico libanés Hezbollah, pero no ha podido al momento hacer que declaren. El gobierno de Irán siempre ha negado cualquier conexión con este ataque, escribió CNN. O sea, resolución ninguna. Y alguien que está leyendo esto podría ver que se asoma un villano al que, claro, Argentina pues tiene que condenar en toda esta situación. Y volviendo a lo que dijo Milei en la Universidad Yeshiva de Nueva York, que dijo: vamos a ganar, refiriéndose a la guerra, y la cobertura de Infobae reprodujo sus declaraciones casi sin contraste. Tituló con sus frases sobre que la guerra beneficiaría económicamente a Argentina por la subida de los commodities, sin mencionar que el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica acaba de desmentir la existencia de un programa de armas nucleares. El periódico El Día de mi ciudad, La Plata, publicó la declaración presidencial de que Argentina lleva 80 años parada del lado equivocado de la historia.
y que la guerra representa una oportunidad económica porque subirán el petróleo, la soja y el maíz. Presenta una guerra que está matando a civiles como una oportunidad de negocios y la nota no incluye ninguna voz que cuestione esta lectura así de liviana y pesada. Pero ya estamos acostumbradas. Mientras tanto, Página 12 tituló su cobertura con una sola palabra: lamebotas. Un titular que lo dice todo. Y el medio Escenario Mundial hizo una pregunta que muy pocos medios se atrevieron a hacer: si las declaraciones presidenciales diciendo Irán es nuestro enemigo y vamos a ganar convertirían a Argentina en un actor del conflicto, ya que por décadas la diplomacia argentina mantuvo una distancia formal respecto de las guerras extrahemisféricas, incluso en los momentos de cercanía con Estados Unidos. Y aquí aparece la otra cara de la cobertura latinoamericana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo desde Baja California Sur que México siempre va a luchar por la paz, invocó los principios constitucionales de autodeterminación y no intervención, y en su conferencia matutina declaró que la Organización de las Naciones Unidas había dejado de cumplir su labor. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de profunda preocupación pidiendo la vía diplomática. Es lo que debería ser. Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza. Y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral. Y es pues triste, por decirlo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. Ante la declaración de la presidenta Sheinbaum llamando a la paz y diciendo que paga la sociedad civil, les traigo a la sección de hoy, no porque sea un medio relevante esto, sino porque vale la pena analizar la redacción de lo que vamos a ver ahora, Ira. La Derecha Diario, que vete tú a saber qué hace en la sección de los medios porque no lo llamaríamos un medio, pero bueno, sigamos. La Derecha Diario desplegó su habitual pereza mental con una redacción que parece escrita con la parte trasera, y publicaron, como vemos en pantalla, un post que dice: hipócrita, la narcopresidente Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la paz en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras ignora la violencia de los cárteles que cobra la vida de decenas de mexicanos cada día. Es fascinante ver cómo pretenden que la política exterior sea un juego de suma cero donde pedir que el mundo no estalle en pedazos por el conflicto en Medio Oriente, conflicto el cual, por cierto, ni siquiera saben escribir, por eso se los traigo hoy, porque escribieron en el post: conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esa aberración de conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán es una joya de analfabetismo funcional. No saben si el pleito es de 2, de 3 o si simplemente se les cruzaron los cables al tratar de complacer a los ídolos del norte sin entender ni un ápice de diplomacia. Se dicen defensores del pensamiento occidental y las barras y las estrellas, pero no pueden estructurar una frase coherente sin que parezca que la escribió un bot. Es que seguramente la escribió un bot. Es el colmo de los cinismos. Nos quieren dar lecciones de Estado cuando dejan a deber mucho en sus habilidades de redacción y comprensión de lectura. Según su lógica, la jefa del Estado tendría que guardar silencio, ¿no?, ante el riesgo de una crisis global hasta que el país esté en absoluta paz, demostrando que, bueno, para este medio aplaudidor de Milei, quien sí pone en riesgo su país, de hecho real, la geopolítica es un concepto demasiado grande para una capacidad intelectual tan chiquitita que ni siquiera les permite, pues eso, mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Entonces, algunos medios separaron la venta del petróleo venezolano de las condiciones dictadas por Washington, no vincularon la instalación de bases extranjeras del inicio de las hostilidades en Medio Oriente y redujeron las decisiones de política exterior a un choque de declaraciones aisladas. La prensa omitió documentar cómo la guerra transformó a América Latina en un soporte logístico de una potencia, cambiando el reporte sobre la pérdida de soberanía regional por una serie de titulares sobre las ganancias financieras que vamos a tener. Muchas gracias, compañera.
strike to claim it, a strike to claim it, and he got it! Here comes the heat from the USA. Pins down, what a strike! That's right! Who do you think you are? I am! A buena entendedora con Ina Afinogénova. El pescador y el genio es uno de los relatos que se encuentran en Las Mil y Una Noches, una recopilación de cuentos tradicionales de Medio Oriente. Un pescador frustrado tras un día de fracasos pasa su red nuevamente y del fondo del mar saca un jarrón. Piensa en venderlo, pero la curiosidad puede más y lo abre. El humo ascendió hacia las nubes, dice Las Mil y Una Noches, y extendiéndose sobre el mar y la playa formó una gran niebla. Cuando el humo salió del jarrón se reconcentró y se transformó en una masa sólida. Se convirtió en un genio 2 veces más alto que el mayor de los gigantes. El pescador de oportunidades inmobiliarias que sacó a nuestro genio de la botella fue Donald Trump. Desde el 17 de enero de 1991, día que comenzó el bombardeo sobre Irak, Estados Unidos lleva 35 años de guerras continuadas en Medio Oriente. Amenazas y escaladas contra Irán hubo muchas. Ahora, ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a atacar. Hacerlo era sacar al genio de la botella, un monstruo 2 veces más alto que el mayor de los gigantes. Ahora que el genio está entre nosotros, ¿volverá a la botella o la situación se terminará de desmadrar? ¿Qué hará Israel si se ve acorralado? ¿Recurrirá a sus armas nucleares? Hoy en Medio Oriente y en el resto del mundo tenemos humo y tenemos niebla. El humo de las miles de explosiones que se repiten a diario y la niebla desinformativa de la guerra que impide ver con claridad lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el cuadro de la situación real? ¿Qué podemos ver si afinamos la mirada e intentamos separar la información de la propaganda que viene de uno y de otro lado? Leyendo entre líneas, el plan de guerra de Irán lo podemos resumir en 4 puntos. El primero es resistir y extender el conflicto en el tiempo. El segundo es extenderlo en el espacio y alejar el radio desde el cual Estados Unidos realiza los ataques. Es uno de los motivos por los cuales Irán atacó todas las bases estadounidenses en Medio Oriente. De esa manera obliga a sobreextender las cadenas logísticas y se reduce la cantidad de ataques diarios que puede ordenar el Pentágono. Un indicio que muestra la efectividad de este planteo es que Estados Unidos está desalojando sus bases al mismo tiempo que despliega un tercer portaaviones. Además del Gerald Ford y del Abraham Lincoln, el George Bush se encuentra en camino hacia la región. El tercer punto es estresar y eventualmente agotar la existencia de proyectiles antiaéreos, principalmente de misiles Patriot. Para eso realiza ataques en forma de oleadas que buscan saturar los sistemas defensivos de Israel y de los Estados Unidos. Los Patriot son fabricados por 2 empresas del complejo militar industrial. Lockheed Martin tiene capacidad para aportar 650 por año, mientras que Raytheon suma otros 300, en total 950. Algunos cálculos, que deben ser tomados con las precauciones del caso, señalan que una cantidad similar a eso se usó solo en los primeros 4 días del conflicto. El cuarto punto es el resultado de los 3 anteriores y la clave de esta guerra. La continuidad del conflicto en el tiempo seguirá presionando a la suba del precio del petróleo y del gas. Si eso ocurre, la economía mundial y Estados Unidos incluido entrarán en recesión y se incrementará la presión sobre Trump para terminar la
la guerra. El número mágico es 120. Si el precio del barril de petróleo supera esa cifra, presumiblemente Estados Unidos entrará en recesión. El lunes pasado la cotización del barril de petróleo llegó a $119 y hoy se encuentra en torno a unos 100. Recordemos que el objetivo de la administración Trump y su pretensión de reindustrializar Estados Unidos era mantenerlo alrededor de los $60. Pues hagan sus cuentas entonces. Como ya conté, la respuesta de Estados Unidos al incremento del precio del petróleo fue el anuncio realizado ayer de que recurrirá a su reserva estratégica para inyectar petróleo en el mercado mundial y así buscar disminuir el precio. Al día de hoy, esa reserva cuenta de Estados Unidos con 415 millones de barriles. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el transporte de petróleo en el estrecho de Hormuz? La exportación de petróleo iraní desde el comienzo de la guerra no solo no disminuyó, sino que se incrementó levemente. El estrecho de Hormuz se encuentra cerrado, pero no del todo. Su cierre es selectivo solo para algunos. Los barcos al servicio de China, India y Bangladesh lo pueden atravesar. Irán, pues ya los autorizó. También otros países están realizando gestiones para obtener esta autorización. Casi el 75% del petróleo que exporta Irán termina en China. El petróleo que dejó de fluir por el estrecho es el producido por las petromonarquías del Golfo Pérsico y el de Irak. ¿Quiénes son los principales perjudicados al día de hoy? Los aliados de Estados Unidos en el Oriente Lejano, principalmente Japón y Corea del Sur, los dos muy dependientes del abastecimiento energético desde el Golfo Pérsico. Hay alternativas al estrecho de Hormuz, solo de manera parcial, y son más útiles para Europa que para Extremo Oriente. La principal ruta alternativa es el oleoducto este-oeste que atraviesa Arabia Saudita. Se extiende desde el puerto de Ras Tanura en el Golfo Pérsico hasta Yanbu en el Mar Rojo. La cañería transporta 1 millón de barriles diarios, pero la petromonarquía afirma que lo puede forzar hasta alcanzar los 6 millones de barriles, casi un tercio del petróleo que transitaba por Hormuz antes de la guerra. Lo que no sabemos todavía es si esta promesa tiene algún viso de realidad o es parte de las operaciones de inteligencia y de la niebla desinformativa. Una promesa de patas cortas destinada a bajar el precio del petróleo por algunos días. ¿Cuál es la desventaja de esta alternativa en caso de que fuera viable? Que la carga de los barcos se realiza en el Mar Rojo. Desde allí hay dos salidas, una a través del Canal de Suez hacia el Mediterráneo, útil para abastecer a Europa. La segunda es a través del estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Océano Índico, la ruta para llegar al Extremo Oriente. La piedra en el zapato son los hutíes en Yemen, aliados de Irán y que ya demostraron su capacidad para dificultar el tránsito por el estrecho. Hay otros oleoductos que permiten esquivar Hormuz, como el que atraviesa Irak en dirección a Siria y a Turquía, pero su capacidad de transporte es bastante menor. Por Hormuz también se transporta el 25% del comercio mundial de gas natural licuado y algo que se mencionaba menos, el 33% de los fertilizantes. Desde la llamada Revolución Verde, que de verde no tiene ni un poquito, la urea y el amoníaco son dos insumos que se utilizan masivamente en la agricultura industrial. Los dos se derivan de la producción de hidrocarburos. Si la guerra se extiende y disminuye la disponibilidad de fertilizantes, el faltante impactará en el rendimiento de la producción de alimentos. Ya les puedo anticipar las consecuencias. Además de las vulnerabilidades que la guerra en Medio Oriente proyecta sobre el resto del mundo, en la ecuación también tenemos que mencionar las debilidades propias de la región debido a su geografía. Recordemos que estamos hablando de países con grandes superficies desérticas y que tienen dos problemas derivados de esa condición: los alimentos y el agua. Los países del Golfo importan el 90% de la comida que consumen. ¿Qué está ocurriendo con los alimentos? Los barcos se están descargando en terminales más alejadas para luego transportar la comida por tierra. Otro factor que suma atención a las cadenas logísticas: Qatar, Kuwait y Bahrein son los más afectados para mantenerse abastecidos, ya que dependen del tránsito a través de Arabia Saudita. Si hablamos del agua, el abastecimiento se realiza mediante plantas desalinizadoras que procesan el agua del mar para hacerla apta para el consumo humano. Aquí el problema no es logístico, sino lo que puede ocurrir si estas plantas se convierten en objetivos de ataques militares. Hasta el momento Irán no las atacó, pero Estados
Estados Unidos e Israel sí atacaron una dentro del territorio iraní. El conflicto tiene otras 1000 derivadas y vamos a mencionar dos más. En los últimos días circuló la versión no confirmada de que Irán estaba desplegando minas antibuque en el Golfo Pérsico. Si esto se confirma, dice Edu García en Diario Red, el estrecho de Hormuz quedaría imposibilitado de facto hasta el fin de la guerra. Incluso su limpieza podría durar semanas o meses. Esto sería un punto de no retorno, un golpe contundente a la economía mundial y en consecuencia al propio Trump. Otro problema para Donald Trump y lo que parece ser una muestra de improvisación. Hace apenas 6 meses fueron dados de baja 3 buques antimina de la Marina. Uno de ellos, el Devastator, estaba asignado precisamente a la sede de la Quinta Flota en Bahrein. Una segunda derivada es el problema de los seguros navales. El Centro Mundial de estas aseguradoras funciona en Londres. ¿Quién se arriesgaría en este contexto a asegurar un barco que va a transitar una zona de guerra que además se encuentra minada? El desconcierto que las derivaciones de la guerra está generando en el trumpismo lo podemos encontrar en las declaraciones de Lindsey Graham, un halcón entre los halcones, aliado de Trump y siempre partidario de cualquier guerra que Estados Unidos emprenda en el mundo. ¿Qué dice Graham? Implora a las petromonarquías para que se involucren de lleno en los ataques contra Irán. Our allies step up, get our air bases out of Spain. They're not reliable. Move all those airplanes to a country that would let us use them when we're threatened by a regime like Iran. To our friends in Spain, man, you have lost your way. I don't want to do business with you anymore. I want our air bases out of Spain into a country that will let us use them. To our Arab friends, I've tried to help you construct a new Mideast. You need to up your game here. I can't go to South Carolina and say we're fighting and you won't publicly fight. What you're doing behind the scenes, that has to stop. The double dealing of the Arab world when it comes to this stuff needs to end. I go back to South Carolina, I'm asking them to send their sons and daughters over to the Mideast. What I want you to do in the Mideast, to our friends in Saudi Arabia and other places, step forward and say, this is my fight too. I join America. I'm publicly involved in bringing this regime down. If you don't, you're making a great mistake and you're going to cut off the ability to have a better relationship with the United States. Hay otras voces más serias y calificadas para hablar de la guerra contra Irán. Vamos a escuchar a un ex-trumpista. El nombre del general retirado Douglas McGregor circuló en diversas ocasiones como candidato para ser secretario de Defensa de la administración Trump. Actualmente es crítico del rumbo tomado y señala que el resultado más probable es, atención, la expulsión de Estados Unidos de Medio Oriente. Lo escuchamos. And we in the world are sliding now into global recession. That's certainly not going to make us terribly popular. It's certainly not going to hasten the end of the war for the purposes that we're waging it. But we may ultimately have to pull out because of enormous pressure from the rest of the world that says, you've created a disaster, you've got to leave. That could happen. I think right now there are other things about which the administration is not talking. I think our era of local or regional hegemony in the Middle East is over. I think we're going to be swept completely out of the Persian Gulf. Now, will the Persian Gulf be rebuilt? Probably. Will someone finance it? I guess so. But there are going to be new rules, and we're not going to be there. I mean, why would you welcome us back in? Because the population certainly doesn't want us there. That's increasingly obvious. The ruling elites wanted us there on the assumption that we would protect them. Well, we've turned out to be incapable of protecting them. So this whole notion of deterrence has been lost. And I don't think this bombing campaign is going to restore it. ¿Cómo terminará esta historia? El fantasma nuclear sobrevuela nuestros días. El pescador de las 1001 noches logró engañar al genio para volver a meterlo en la botella. Nuestro pescador de negocios inmobiliarios no parece tan inteligente. Desde hace mucho tiempo Israel pretendía que Estados Unidos atacara a Irán. El genio aquí, un genio del mal, se llama Benjamín Netanyahu. Parece tener a Donald Trump bien agarrado de la nariz y lo usa para hacer y deshacer según sus deseos. ¿Y cuáles son esos deseos? Un loop. Después de una guerra siempre viene otra guerra más. Para este Estado de Israel que tenemos hoy, la guerra es una condición existencial. Nuestra posición, ayer hablé con el presidente Petro, él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática pues en este momento lo que ocurre en Irán.
Entonces, le dije que sí, que es importante siempre, además ha sido la posición de México buscar la paz. Entonces, primero, seguir trabajando en por todos los medios para que haya paz y que cesen pues, las hostilidades, que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente. Y hoy nos acompaña nuevamente el doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET de Argentina, analista de la geopolítica, Bernabé Malacalza. Bernabé, muchas gracias por estar en la base América Latina. Bienvenido. No, al contrario, un gusto estar con ustedes. Bernabé, Trump parece estar medio empantanándose en una guerra que calculó que culminaría en cuestión de pocos días, luego en cuestión de pocas semanas. ¿Cuál es el desenlace más probable, en tu opinión, visto que pues, no se logró ninguno de los objetivos que se había propuesto? Bueno, efectivamente, como dices, Trump está atravesando un pantano estratégico. Es decir, hoy quiere presentar 3 logros tácticos como victoria, digamos. El logro que presenta como táctico es el asesinato de Jamenei, el ayatolá, el líder de Irán, y después otros 2 que tienen que ver con la destrucción de las capacidades, parcialmente, ¿no?, de las capacidades misilísticas y navales de Irán. Ahora, lo que se está notando es que Estados Unidos no puede lograr su objetivo de inicio, es decir, el cambio de orden político en Irán. La sucesión es el hijo del ayatolá y por lo tanto en este escenario, si bien Irán no puede ganar la guerra, tampoco parece perderla. Es decir, está llevando a un ataque a infraestructura crítica, refinerías, centros de datos, posibles centros financieros, corazón del capitalismo árabe, a las bases militares de Estados Unidos, y en esta situación, ¿qué está viendo la administración Trump? Cómo salir de esto lo más rápido posible. Cuestión muy, muy complicada porque está bloqueado el estrecho de Hormuz, está alterando los precios del petróleo y la economía mundial, y Irán no va a desbloquear el estrecho sin una negociación, es decir, sin que Trump ceda algo, digamos. Y hoy Estados Unidos no tiene interlocutores, no tiene a Qatar, no tiene Oman para llegar a tener un diálogo o abrir un canal de diálogo con el régimen iraní. Bernabé, gracias por estar en la base de América Latina. ¿Qué efectos inmediatos puede tener esta guerra sobre América Latina? Lo pienso en términos económicos, políticos, y también si estamos en riesgo de ser este el territorio donde Trump intente alguna forma de victoria política si es que fracasa en Irán, una suerte de, bueno, a no poder lograr el objetivo allá, centre toda su fuerza en esta parte del mundo. Sí, desde el punto de vista económico, niebla de guerra. Yo creo que más allá de que algunos analistas señalan que algunos países exportadores de petróleo, caso Venezuela, Brasil, Colombia, en menor medida Argentina, podrían verse beneficiados del contexto de aumento del precio del barril, el panorama para la economía mundial es de incertidumbre, no sabemos cuándo termina la guerra, la inflación mundial seguramente va a ser un problema para los países latinoamericanos. Entonces es un escenario, como decía, de incertidumbre y con efectos negativos para la región. Ahora, desde el punto de vista político o estratégico, seguramente este fracaso en Irán va a generar alguna respuesta en la región de Estados Unidos. Ya lo hemos visto en la cumbre del escudo, ¿no?, del escudo de las Américas, donde Trump posicionó a sus aliados de la ultraderecha para legitimar una intervención en América Latina, intervención en las políticas domésticas, y donde señaló que Cuba podría ser el próximo escenario. Entonces, la gran pregunta es, ¿será Cuba lo que buscará tapar el fracaso en Irán? ¿O Irán llevará a ser más cauto a Trump respecto a posibles intervenciones? Bueno, Cuba no es Venezuela, tiene 3 generaciones de líderes, la revolución, tiene una inteligencia que ha sido elogiada por el propio Marco Rubio, es decir, la situación de cubana en cuanto a defensa no es la misma que la de Venezuela, entonces
la pregunta sigue abierta. ¿Qué pasará con los siguientes pasos de Trump en la región? Bernabé, ¿tú qué novedades ves en los posicionamientos en el continente, sobre todo respecto a otras guerras? Bueno, lo que se ve en la región, yo creo, recién decía la legitimación de la intervención en la cumbre del escudo. Es decir, tenemos líderes que están celebrando la guerra. Digamos, esto es inédito en la región, una región que se caracterizó por ser una zona de paz. Esta zona de paz quebrada con Estados Unidos, con el ataque a las lanchas en el Gran Caribe y después con la captura de Maduro, ¿no? En Venezuela. Ahora, esta situación, decíamos, con líderes legitimando la intervención, celebrando la guerra, convive con otros líderes de la región que han condenado el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán. El caso de, por ejemplo, de Lula y de Petro, de Brasil y de Colombia. Ahora, en esta situación vemos una región que no tiene el suficiente peso como para frenar a Trump ante una eventual intervención, pero que tampoco tiene la capacidad, digo esto en los aliados que tiene Trump, de tercerizar la intervención, es decir, de generar una logística que le facilite a Trump tener menos costos en una eventual intervención militar, sea Cuba o sea donde sea. Es decir, que la ecuación que estaría teniendo la administración Trump no sería la mejor hoy, pese a que la región, como decía, no tiene hoy un contrapeso. Y lo vemos a Petro o a Lula que van a atravesar un escenario de elecciones. Por lo tanto, hoy necesitan alejar a Trump de declaraciones y cuestiones que puedan empantanar los procesos electorales. O sea, están siendo cautos hoy Petro y Lula. Bernabé, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos volverte a ver en la base América Latina nuevamente. No, a ustedes un saludo. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR en pantalla. También les dejamos otro QR, como siempre, el que les lleva directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y van a tener ahora todo un fin de semana largo, para ver los programas que hemos hecho en los días previos, que valen mucho la pena. Así que nada, nos vamos a ver la semana que viene. Hasta pronto.